que no es ni siquiera un ser vivo, y en un solo instante del tiempo, casi al 100% de la gente de este planeta está paralizada. Tenemos que pensar realmente qué es lo que está ocurriendo. La iglesia necesita volver sobre este principio de la soberanía o supremacía de Dios sobre el mundo. Muchos creen entender la soberanía de Dios, pero la mayoría no quiere aceptarla por lo que implica. Cuando usted entiende la soberanía de Dios, usted se confronta con muchas cosas y tiene que llegar a una actitud humilde para aceptarla. Voy a decir algunas definiciones de algunos de los grandes hombres de Dios que han escrito sobre esto. Uno de ellos es Arthur Pym. Y él dice, una de las cosas que dice es la soberanía de Dios, habla del poder y del derecho que tiene Dios de llevar a cabo sus designios sin consultar con nadie. Es el atributo que le permite a Dios ser Dios. Digan conmigo, es el atributo que le permite a Dios ser Dios. Este atributo de la soberanía de Dios le permite a Dios garantizar el cumplimiento de sus promesas. Quiere decir que Dios es rey y que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos, en los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano y decirle qué haces. En Daniel, el capítulo 4, el verso 35, este hombre que se creía soberano absoluto de la tierra, dice en el verso 35 lo siguiente, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel 4, verso 35. Dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Repito, porque su dominio es un dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? Amén. Esto es soberanía. En el Salmo 22, 28, nos dice David, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Pueden decir conmigo, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Salmo 22, 28. ¿Quién gobierna las naciones? El Señor. Otro texto dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Argumentar diciendo que Dios está haciendo todo lo que puede para salvar a la humanidad entera equivale a decir que la voluntad de Dios es impotente y la criatura es omnipotente. O echarle la culpa al diablo, como muchos cristianos a veces lo hacen, no resuelve esta dificultad. Atención a esto, pues si Satanás está frustrando el propósito de Dios, es que Satanás es todopoderoso y Dios ya no es el ser supremo y omnipotente. ¿Sí me explico? O sea, si Dios no fuera soberano, yo no me subiría a un avión a 35,000 pies de altura, cuando no sé quién es el piloto, si durmió bien, cuando no sé qué ingeniero fue el que le hizo la última revisión al avión. Por encima de los detalles que no conozco, de lo que está aconteciendo alrededor de mi vida, tengo que saber que es la soberanía de Dios que está por encima de todo. Fíjese, iglesia, así de práctico es este concepto. Así de práctico es. Por eso Calvino dijo que este atributo es el de mayor incidencia en la vida diaria de cada ser humano y de cada hijo de Dios. Este atributo, ¿cuál? La soberanía de Dios.
El grado de paz con que usted vive cada día está relacionado con el entendimiento y la aceptación de este principio de la soberanía de Dios. El grado de aceptación de los acontecimientos, buenos o malos. Repito, el grado de aceptación de los acontecimientos buenos o malos que hay alrededor de su vida están relacionados con la claridad que usted tenga de la soberanía. Por eso es que a algunos les gustan más sus promesas, pero no les gusta la soberanía de Dios. ¿Están conmigo? Sí, señor. Muy bien. La clase de oraciones que hacemos están relacionadas con el conocimiento que yo tenga de los atributos de Dios. La forma como una persona ora muestra cuánto de la soberanía de Dios conoce. Y hoy quiero que veamos cómo los cristianos del primer siglo confiaron en la soberanía de Dios. Esto es lo que quisiera que hoy examinemos un poco. Y vamos a ver cómo oraron ellos. Vamos a leer Hechos capítulo 4, 23 al 31. Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. Este texto nos muestra cómo se vive cuando se entiende y se confía en la soberanía de Dios. Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. Todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren ustedes el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vuelvo a leer este texto. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendita sea su palabra. Este texto nos muestra cómo se vive cuando se entiende y se confía en la soberanía de Dios. Trate de usar su imaginación en este momento. Piense cómo hubiera reaccionado usted en este escenario. Ellos, los días anteriores, habían estado sufriendo el acoso de los poderosos y les habían dado órdenes de que ellos no podían seguir hablando de Cristo, que ellos tenían que cerrar la boca, que callarse. Es más, ya habían llevado a varios a la cárcel. Pero a otros que lo seguían haciendo, los seguían amedrentando y les dijeron: les prohibimos. Usted lee el capítulo 4, el verso primero en adelante, ve el contexto de lo que ha pasado. O sea, ellos estaban en medio de una presión increíble y estaban allí amedrentándonos, no cualquiera, los poderosos. Entonces, en algún momento, ¿cierto? Deciden, los amedrentan y le dicen: bueno, ustedes se van a ir, pero tienen la orden estricta de que no pueden volver a hablar de Cristo. Entonces llegan donde está el resto de la iglesia y dice que, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Imagínese usted por un momento que está en medio de este grupo. Están ahí reunidos hablando, pensando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Suponga usted que están allí y de pronto alguno dice, bueno, yo conozco a un personaje que tiene contacto con estos grandes allí en la política. Vamos a preguntarle que averigüe si es verdad estas amenazas que nos están haciendo o sencillamente es una laraca. Otro diría, seamos prudentes y callémonos. No sé usted qué diría si estuviera allí. ¿No? O sea, cuando miras a los cristianos de la iglesia del primer siglo, tú descubres, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Y miren, esto es muy importante, porque nosotros, como iglesia, en este siglo XXI, no estamos exentos de persecución y tampoco estamos exentos de crisis. ¿Qué hicieron ellos? Miren lo que hicieron. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ellos corrieron, ¿saben dónde? Al trono de la gracia. Ellos la tenían clara, porque es en el trono de gracia donde se controla el pasado, el presente y el futuro. Repito, ¿qué hicieron ellos ante esta situación? De una amenaza real, de una crisis al máximo, de un peligro de muerte, corrieron a la presencia de Dios, al trono de Dios, a orar. Porque ese es en ese trono donde se controla el pasado, el presente y el futuro. ¿Saben que para orar así hay que conocer a Dios? Entonces vamos a observar algunos puntos claves de este pasaje bíblico. En el verso 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Miren qué no hicieron ellos. ¿Saben qué no hicieron? No temieron, no se angustiaron, no se escondieron, oraron. Un solo sentir, una sola voz, una sola manera de ver cómo enfrentar este gran peligro, orando. Fíjense cómo empieza esta oración. Oh Señor. Ese oh, seguido de una palabra Señor, indica profundo asombro y reverencia. Oh Señor. Y esa palabra Señor en hebreo significa supremo, Adonai. En el griego significa Kyrios, que es soberano. Ellos entendieron que este oh Señor a quien se dirigían era todo para ellos. Colocaron a Dios en su lugar. Tú eres quien hizo el cielo y la tierra. Le estaban diciendo, sabemos quién tiene el derecho de hacer lo que quiera. Tú eres el que manda aquí. ¿Están conmigo, iglesia? Es un reconocimiento de que Él es el creador y nosotros las criaturas. ¿Sí? Él te invita a ti y me invita a mí a entrar al trono de la gracia cuando nos sentimos en situaciones de peligro. Y nos dice que entremos confiadamente a ese trono. Pero atención, mucho cuidado con confundir confianza con confianzudez. Estos cristianos sabían delante de quién estaban. Oh Señor, oh soberano, oh grande, oh sublime, oh Adonai, estamos delante de ti. Nunca podemos olvidarnos delante de quién estamos cuando vamos a la presencia de Dios a presentar nuestras peticiones y necesidades. Estamos delante de un Dios grande y soberano que nos invita a tener confianza en Él, porque Él responderá a tus oraciones y responderá a mis oraciones mejor de lo que con tu mente finita y limitada hubieras imaginado. Sí, tu confianza en Dios soberano afecta tu vida de oración. La forma como tú ores tiene directa relación en ese entendimiento que tengas de la soberanía de Dios. Siguiente punto. Confiar en la soberanía de Dios afecta cómo interpreto la palabra de Dios. Repito,
Confiar en la soberanía de Dios afecta cómo interpreto la palabra de Dios. Miren el verso 25 y 26 del capítulo 4 de Hechos. Dice, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Saben qué están haciendo estos cristianos? Están citando el Salmo capítulo 2, que fue compuesto por David. ¿Entiendes cómo ellos entendieron la circunstancia que estaban viviendo? Es lo que están diciendo es, mire, David fue como el lapicero de Dios. Ellos están diciendo, no es David, es Dios mismo el que lo está diciendo. ¿Entiendes que cuando tus pastores te enseñan o te predican, no son sus palabras para que las pases por alto o para que las ignores? Que los pastores sencillamente son los voceros de lo que ya está escrito, de lo que Dios dice. Dice, tú, Señor, ellos están diciendo, eres tú, Señor, el que hablaste, no es David, no es David, eres tú, Señor. Porque las naciones, los reyes, los poderosos hicieron planes inútiles, dice el Salmo 2. Ellos planearon esto y planearon aquello, pero el Señor se ríe de ellos. Lean el Salmo 2. Cómo allí está explicado qué era lo que iba a pasar cientos de años después. Cómo se iban a unir con el objetivo de derrotar a Cristo, de acabar con Cristo. Y dice este salmo, el Señor los está observando y se ríe de ellos. ¿Quién tiene el control? Dios es el que determina los resultados de lo que los hombres traman. Ellos tenían claridad quién tiene el control de todos los hombres y las circunstancias de la tierra. Para ellos no había incertidumbre, por eso tenían tranquilidad. Fíjense ustedes, estos cristianos del primer siglo, de la primera iglesia, vieron a un Dios que reveló y por tanto inspiró su palabra y por tanto tenía el poder de cumplirla. Amada iglesia, la manera como entiendo y aplico la palabra de Dios muestra la clase de discípulo que soy. Para ellos lo que les estaba pasando era sencillamente el cumplimiento de esta bendita palabra y por eso la actitud que ellos tenían frente a la situación. Una actitud de paz y confianza en medio del peligro tan grande era fruto de que conocían a Dios. Pregunta, atención, mírenme aquí. ¿Cómo está tu confianza en este tiempo? ¿Hay días que confías y otros días que no confías? La confianza en la soberanía de Dios afecta entonces, primero, mi vida de oración, la forma como oro. Segundo, afecta mi interpretación y aplicación de esa palabra. Mi interpretación y aplicación de esa palabra. Y tercero, la confianza en un Dios soberano afecta la interpretación de los acontecimientos de la vida. Repito, la confianza en un Dios soberano afectará la interpretación de los acontecimientos de la vida. Los acontecimientos. Observen ustedes la forma como interpretaron la crucifixión los religiosos, Pilatos, Herodes, los sacerdotes, que fueron los que planearon y ejecutaron la crucifixión de Cristo. Miren cómo la interpretación que ellos estaban dando a ese evento fue muy diferente a la interpretación que la iglesia dio al evento. Miren, verso 27 y 28. Verso 27 y 28 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Verso 28.
para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían determinado que sucediera. Esto a mí me impresiona. Ellos, Poncio Pilato, representaba el poder político. Herodes, los sacerdotes que representaban el poder religioso. Todo el poder junto allí. Habían planeado matar y derrotar a este supuesto profeta que se había levantado allí. Pero saben que al final lo que hicieron fue en vano. Observen lo que dice sobre esta circunstancia. Dice, fuiste tú, Señor. Tu mano y tu propósito, tu propósito era lo que se había determinado que sucediera, lo que tú habías determinado, eso era lo que se estaba cumpliendo. El mundo no había sido creado. Adán y Eva no habían sido creados, no habían pecado. Lo que ocurrió en la cruz fue lo que Dios había determinado desde la eternidad pasada. Es Dios diciendo, yo glorifiqué la cruz. Y lo que para ellos era la victoria, finalmente fue su derrota. Si eso no es soberanía, entonces, ¿qué es? El Dios soberano lo planeó en la eternidad pasada. Es Dios quien entreteje la historia, no es el hombre. ¿Tú eres consciente de la clase de Dios en la cual has confiado? ¿La clase de Dios al que sirves? Dios concibió en la eternidad pasada cada detalle, cada tiempo en que la crucifixión de Cristo Jesús se daría. Dios entretejió la historia de los imperios con la historia del pueblo hebreo. Y cuando llegó el tiempo perfecto, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y los que están estudiando en la Academia Bíblica están teniendo una mayor claridad del contexto histórico de este magno evento. ¿Sí? Cómo fue planeado todo, absolutamente todo, para que, como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, Gálatas 4, verso 4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, en la versión Las Américas, dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Plenitud en el griego es pleró, que significa el tiempo maduro de Dios, el tiempo pleno, el tiempo que es ni antes ni después. Fíjense ustedes que la noche anterior que Jesús estaba con sus discípulos, los discípulos estaban angustiados allí porque sabían que el tiempo se estaba llegando. Pero aún la noche anterior Jesús les dice a sus discípulos, tranquilos, mi hora no ha llegado. O sea, no fue ni una noche antes ni una noche después. Mi hora no ha llegado. Pregunto, ¿cómo interpretas lo que está aconteciendo en el año 2020? ¿Cómo lo estás interpretando? A la luz de qué estás interpretando lo que está viviendo el mundo entero. ¿Tú crees que es culpa de los chinos que se inventaron el virus o no se lo inventaron? ¿Que esto lo están orquestando ellos? ¿O que el responsable es Trump? ¿Sabes que la confianza en un Dios soberano afectará tu interpretación de los acontecimientos de tu vida? ¿Sabes que no son los poderosos los que tienen el control? ¿Tienes certeza genuina de que Él es el orquestador de tu historia y de la mía? Que nada ha pasado y nada pasará sin su consentimiento. Si Dios determina la vida de un pajarito, de un diminuto pajarito, que dice la palabra que no cae al suelo sin su consentimiento, ¿qué haces preocupándote si tu avión llegará o no llegará a su destino? ¿Qué haces preocupándose si te vas a morir antes del tiempo por el coronavirus? Un texto de los Salmos dice, en tus manos están mis tiempos. Digan conmigo, en tus manos están mis tiempos. Todos mis días han sido contados, dice la palabra de Dios. Él sabe el comienzo y el final de todo. Ten paz. Ten paz.
Nada ocurrirá si nuestro soberano Dios no lo permite. Ten paz. ¿No te da tranquilidad eso? A mí sí me da mucha tranquilidad, mucha paz. Dependiendo de cuánta comprensión y aceptación de la soberanía de Dios, así será tu vida de oración, así será tu interpretación de la palabra de Dios y la interpretación de los acontecimientos de tu vida. Miren el verso 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza o con denuedo. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Señor, ahora que te reconocemos como el creador, el soberano, el orquestador, miren cómo oran. Dice, considera sus amenazas. Y dice, destrúyelos. Considera sus amenazas y cállalos. No. Dice, danos denuedo, danos valor para hablar tu palabra, Señor. Qué interesante cómo oran, ¿cierto? No oran, quítanos esos peligros, Señor. No oran, impídeles a esos paganos que no nos hagan daño. O pulverízalos, Señor. Yo muchas veces he orado así. Y no hay nada malo en orar así. Pero lo que quiero es que observen en dónde tenían puestos sus ojos. En dónde tenían puesto el corazón ellos. Dice, danos denuedo, o sea, danos poder, Señor, para seguir hablando tu palabra. Danos fortaleza para seguir compartiendo tu evangelio, a pesar de estar en peligro de muerte. Danos fortaleza, Señor. Quítanos todo temor, porque lo que nos interesa es hacer tu voluntad, Señor. De lo demás te encargarás tú. Ellos la tenían clara, ¿no les parece? Para ellos no era extraño que tener a Cristo en el corazón, que ser discípulo de Jesucristo no los eximía de aflicciones, no los eximía de peligros. Ellos recordaban las palabras de su Maestro y Señor cuando les dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. En el mundo tendrán aflicción. Esta iglesia reconoce que las aflicciones y las dificultades son parte de la vida. Y Pedro, en algún momento que la iglesia estaba necesitando apoyo y fortaleza, les escribe a la iglesia, ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A mí no me gustan las pruebas ni las aflicciones. Yo muchas veces digo, Señor, líbranos de las aflicciones, líbranos de las pruebas. ¿Habrá alguno de ustedes que le gustan las aflicciones y las pruebas? Para nada, ¿cierto? Nos gustan las promesas, no nos gustan las pruebas. Creemos en la soberanía de Dios cuando la salud es perfecta, cuando las finanzas abundan. Pero ¿acaso no es Dios soberano cuando permite lo contrario, la iglesia? ¿Acaso no sigue siendo Dios soberano cuando permite esta circunstancia que estamos viviendo? Estos cristianos del primer siglo no perdieron de vista en las manos de quién estaban sus vidas, de quién dependía su seguridad. Ellos no vivían mirándose a sí mismos ni buscando sus propios intereses. Sabían quién tenía el control de todo lo que estaba aconteciendo. Con razón, Juan Calvino dijo que el concepto teológico de la soberanía de Dios era el de mayor relevancia y de mayor incidencia en la vida diaria de un cristiano. La iglesia primitiva no avanzó amedrentada, sino llena del poder de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Miren el verso 31.
Verso 31. Dice, oraron y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con poder, con denuedo, con seguridad, con confianza. Ellos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Oraron y recibieron aquello que habían pedido, poder para seguir compartiendo este mensaje precioso del Señor. Dice, el lugar en que estaban tembló y fueron llenos y hablaron con seguridad. Quiero concluir con esto. ¿Nos hace falta orar más? Creo que sí. Pero nos hace aún falta, más falta, confiar más. Muchos cristianos oran, oran y oran y siguen temerosos. Oran y oran, pero se levantan después de orar y siguen con el vacío en el estómago de la angustia. Orar a un Dios soberano nos debe llevar a entrar en reposo espiritual y emocional. Amén. Nos hace falta confiar más en un Dios soberano y lleno de misericordia, que todo lo que hará, obrará para el bien de los que lo aman. Nos hace falta confiar más en un Dios soberano, que en el tiempo perfecto, en el tiempo plerón, les mostrará a los científicos cómo hacer la vacuna. O por acción directa le quitará ese virus toda capacidad de seguir infectando a los humanos. Mientras tanto, estamos llamados a orar y decirle, Señor, dame de nuevo, dame tu poder para seguir dando testimonio de cuán grande y poderoso y soberano eres. Dame fortaleza para seguir haciendo tu voluntad, Señor. Y dame confianza plena en tu soberanía para vivir llena de paz. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea, Señor, porque no estoy en las manos del azar, sino en manos de Dios soberano y poderoso. Y levante sus manos y cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias porque puedo confiar con absoluta seguridad en ti. Gracias, Señor, porque tengo un Dios grande, poderoso, que tiene el control de absolutamente todo y de todos. Que nada se escapa, Señor, a tu soberanía. Ven, Espíritu Santo, a mi mente y a mi corazón y hazme comprender con claridad lo que esto significa. Señor, trae a mi corazón paz, el descanso y el reposo que tú quieras que yo tenga por confiar absoluta y plenamente en ti, Señor. En tus manos están mis tiempos, en tus manos, Señor. No en las manos de un virus, no en las manos de una circunstancia X o Y, es en tus manos, Señor. Gracias, bendito Señor. Enséñame, Señor, a adorarte y a glorificarte, y enséñame a orar con confianza, con una confianza que me llene de la paz tuya, Señor. Bendito y alabado seas, porque en tu soberanía, Señor, puedo tener paz. Pero capacítame, Señor, para entender que en este tiempo es el tiempo no de amedrentarme, no de atemorizarme, no de perder el sueño, que es el tiempo, Señor, de decirte, lléname con tu Espíritu Santo cada día. Lléname de tu poder, Señor, para dar testimonio de quién eres tú, Señor, de cuál es la razón de mi fe y mi confianza y mi reposo en ti. En este momento, Señor, que el mundo está angustiado y que en la medida que pasen las semanas y los meses, la angustia va a aumentar. Ayúdame, Señor, a llevar este mensaje de paz y plenitud completa en ti, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Y vamos a ir cantando esta canción hermosa que dice, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. La fidelidad y la soberanía de Dios van de la mano. Señor, si no fuera por tu fidelidad y si no fuera por tu soberanía, tus promesas no se pudieran cumplir, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, precioso Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque igual con nosotros, Señor, tú tienes un tiempo plerón, el tiempo perfecto, el tiempo maduro de Dios,
para conceder aquello, Señor, que tú quieres que tengamos. Gracias, Señor, por que aún has respondido a oraciones mucho más allá de lo que te hemos pedido o entendemos, Señor. A veces te hemos pedido algo y tú nos has dado lo contrario, Señor, porque es lo que necesitamos. Bendito sea, Señor, porque toda nuestra vida está bajo tu control y tu soberanía. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Gracias, bendito